Buenas tardes, mi nombre es Moisés Duerto y vamos a seguir con el capítulo 3, parte 1 de la sección de las ventajas mundanas de la perfección de la sabiduría en el Sutra de la perfección de la sabiduría. Muchas gracias por su atención. Dice el Señor, la cólera y la vanidad no lo vencerán. ¿Por qué no lo vencerán? Porque una persona que se está recordando de sí mismo no va a permitir que sus agregados psicológicos se manifiesten y siga causando karma negativo en el mundo exterior. Porque la sabiduría perfecta, continúa el sutra, lo doma y lo transforma. Es decir, acá que se recuerda de sí mismo, con la asistencia de su real ser, transforma aquellas emociones y pensamientos negativos. Continúa el sutra, la cólera y la vanidad no aumentan, es decir, él no sigue alimentando el yo psicológico, porque si nosotros nos identificamos con la rabia, con la cólera o con la vanidad, entonces seguimos engordando al yo psicológico, a los agregados psicológicos que nosotros hemos creado. Pero si nos negamos a nosotros mismos, como dijo Jesús el Cristo, entonces la cólera y la vanidad no aumentan. Continúa el sutra. Ni la enemistad ni el deseo de mal está en él. Ni siquiera hay tendencia hacia ello. Él permanece atento y amistoso. Fíjense, él permanece atento y amistoso, es decir, recordándose de sí mismo, consciente de su real ser. Continúa el sutra. Él reflexionará: si yo fomento en mí el deseo de mal, mis facultades se reducirán a pedazos. Porque él, entonces aquí podemos explicar lo siguiente. El iniciado sabe que si él se identifica con el yo y con los errores, perderá porcentajes de conciencia, creará nuevos yoes, nuevos agregados psicológicos. Entonces sus facultades se van a reducir a pedazos. Continúa el sutra. Mis características serán consumidas y en cualquier caso es lógico que yo, que me he establecido en el camino hacia la completa iluminación y que quiero entrenarme para ello, estuviera bajo el dominio de la cólera. Es decir, aquí el iniciado está consciente que a pesar de que formó el agregado de la cólera, de la rabia, de la ira, tiene esa legión dentro de sí, él tiene que cultivar lo contrario, que es la paciencia, la calma, la tranquilidad, ser paciente con las personas, ¿no? Ser paciente con el mundo, con los animales, con las cosas que suceden a su alrededor, y transmutar la ira, la cólera, la rabia, el odio en amor y en paciencia, ¿no? Entonces continúa el sutra lo siguiente. De esta forma, él rápidamente vuelve a conseguir su atención mental, es decir, el recuerdo de sí mismo, acordándose de su ser de segundo en su mundo. Continúa el sutra. Esta será otra ventaja incluso aquí y ahora. O sea, el Buda sigue hablando del aquí y ahora. El Buda no sigue hablando que nos vamos a proyectar al futuro, ni que vamos a vivir quejándonos de la canción psicológica del pasado, de que me pasó esto, de que me hicieron esto, que me trataron mal esto, nada de eso. El Buda siempre habla de aquí y ahora, porque el Buda es ese estado de conciencia del momento presente, del recuerdo de sí mismo, de tener una conciencia continua, sin dejarse llevar por la mente sensual, la mente que se alimenta de los 5 sentidos exteriores. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por ese cuerpo mental, debemos dominarlo con la voluntad, con el látigo de la voluntad, debemos dominarlo con la conciencia que viene del ser, porque es un cuerpo y debe obedecernos. Igualmente los agregados psicológicos que tenemos debemos eliminarlos con la ayuda de la Madre Divina. Continúa el sutra y dice Sakra en este entonces: es maravilloso cómo esta perfección de la sabiduría ha sido establecida para el control y entrenamiento de los bodhisattvas. Es decir, que nosotros tenemos una doctrina, que es la doctrina de la gnosis, de la enseñanza del budismo, de la enseñanza del cristianismo, ¿no? Esos principios fundamentales, pues, de la sabiduría que proviene del ser, de la perfección de la sabiduría, y nosotros tenemos que aplicarla de instante en instante, vivirla en nuestros hechos. Debemos comportarnos de acuerdo a esa enseñanza que viene del ser, ¿no? Que es la sabiduría perfecta. Entonces continúa el sutra con lo siguiente. Dice el Señor: además, Kausika, refiriéndose a Sakra, si un seguidor de la sabiduría perfecta fuera a entrar en batalla, estando enfrente de la batalla, él posiblemente no perdería su vida en ella. Es decir, que aquellas personas que están entregadas a su real ser protege su cuerpo físico de todo tipo de accidente. Continúa el sutra.
Es posible que él pierda su vida debido al ataque de algún otro. Si alguien lo golpea con una espada o con un garrote o con un terrón de tierra o con cualquier otra cosa, su cuerpo no puede ser herido. Esto quiere decir que las personas que viven de acuerdo a la ley divina de Dios y están bajo su mandato, el Señor los protege y los cuida de todo mal y peligro, ¿no? Esta es una de las ventajas mundanas de la perfección de la sabiduría, porque estamos hablando de las ventajas mundanas de la perfección de la sabiduría. Es decir, que si nosotros vivimos de acuerdo a las enseñanzas del ser y vivimos esto en pensamiento, palabra y obra, entonces el Señor protegerá nuestra integridad física de todo mal y peligro, como dice el Salmo 91 y el Salmo 23. Entonces continúa el sutra lo siguiente: porque la perfección de la sabiduría es una gran ciencia, una ciencia sin medida, una ciencia completamente inmensurable, una ciencia insuperable, una ciencia que iguala lo inigualable. Es esta la perfección de la sabiduría, porque cuando uno se entrena en esta ciencia, entonces uno no está pensando en perturbar su propia paz, ni tampoco la de los otros. Es decir, tiene un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar. Entonces, como vive de acuerdo a la naturaleza, ¿no?, y en armonía con la naturaleza, la misma naturaleza y los cielos lo protegen. Continúa el sutra: el Bodhisattva, el gran ser que está entrenado en esta ciencia, alcanzará la completa iluminación o obtendrá el conocimiento de la omnisciencia. Esta es otra gran ventaja aquí y ahora. Sigue hablando el Buda, el aquí y ahora, es decir, del momento presente. Tenemos que aprender a vivir el momento presente, lo que estamos haciendo, con la mente lo que estamos pensando y con la conciencia, observando nuestros pensamientos, lo que decimos, lo que actuamos y lo que sentimos, con la conciencia siempre en momento presente. Continúa el sutra y dice el Señor: además, donde esta perfección de la sabiduría ha sido escrita en forma de libro y ha sido puesta en un lugar alto y venerada, donde ha sido aceptada, donde es llevada en mente, expuesta, estudiada y difundida, allí los hombres y los espectros no puedan hacer daño, excepto como castigo por acciones pasadas. Esto es otra ventaja inclusive y aquí ahora. Esto quiere decir que esto que nosotros estamos estudiando es una enseñanza sagrada. Es como estudiar la Biblia, pues. Es una enseñanza sagrada porque viene de las partes superiores del ser, viene del Logos, el Tathagata. Entonces, si nosotros tenemos esta enseñanza en un texto o un libro, allí donde nosotros lo tengamos, es como un mantra, es como una protección especial, que pudiéramos decir, esto viene a ser como un talismán, como un amuleto, ¿no? El tener guardado estas escrituras. Entonces, Kaushika, lo mismo que aquellos hombres y espectros que han ido a la terraza de la iluminación o a su vecindad o en su interior o al pie de un árbol de la iluminación, no pueden ser heridos por hombres o espectros, o ser dañados por ellos, o ser poseídos incluso con la ayuda de animales malvados, excepto como un castigo debido a hechos cometidos en vidas anteriores. Es decir, la única manera que estas cosas pudieran perjudicar al iniciado, al Bodhisattva, es que tenga un karma muy grande y deba pagarlo. De lo contrario, en la perfección de la sabiduría, el recuerdo de sí mismo y estar apegado a su real ser y trabajando de acuerdo a sus desideratos y mandatos, lo protegen contra estas cuestiones. El Señor, en el pasado, en el futuro y en el presente, los Tathagatas generaron su iluminación. Ellos promueven en todos los seres, le revelan la intrepidez, la ausencia de hostilidad, la desaparición del miedo, Kaushika. Así que en el lugar en el que se acepta, lleva en mente, expone, estudia y difunde esta perfección de la sabiduría en los seres, no pueden ser heridos por hombres o espectros, ¿verdad? Entonces, esta es una de las ventajas mundanas de la perfección de la sabiduría. Porque esta perfección de la sabiduría hace un lugar de la tierra en el que ella se convierta en un santuario para los seres, digno de ser venerado y adorado, en un cobijo para los seres que vienen a él, en un refugio, en un lugar para descansar y en una ayuda definitiva. Esta es la otra ventaja y aquí y ahora. Es decir, aquella persona que escriba este sutra de la perfección de la sabiduría
y en un lugar, en un salón, una sala de conferencia, en una casa, él le exponga y se lo explique a otra, ese sitio se convierte en un sitio de protección por los seres celestiales y los seres divinos, porque es una enseñanza enviada por los dioses santos, es una enseñanza enviada por los santos Budas, y entonces da una protección muy especial tanto a aquellos que lo oyen como lo que él explica, como todos aquellos que lo reciben, tanto en el plano físico como en los planos internos. Entonces esta sección la vamos a nombrar la sección D del capítulo 3, parte 1 de la ventaja mundana de la perfección de la sabiduría. Mi saludo, mi nombre es Moisés Duerto y le invitamos para los otros sutras o videos.